Un gusto saludarlos. Hablaremos sobre la elaboración de protocolos de investigación. Vamos a detallar la estructura de un protocolo de investigación, cómo abordar una pregunta de investigación. Vamos a desarrollar de manera general los diferentes capítulos que presenta un protocolo de investigación y vamos a proporcionar algunos cursos para mejorar este aprendizaje. Dentro de la estructura, un protocolo de investigación presenta de manera general 4 capítulos: el planteamiento del problema, el marco teórico, las variables e hipótesis y la metodología. Dentro del planteamiento del problema se van a describir las situaciones problemáticas, la formulación del problema, los objetivos de manera general y específica, la justificación que abarque tanto la importancia de la investigación como la viabilidad de la investigación. Y finalmente se establecen las limitaciones del estudio. En el marco teórico se plasman los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y algunos términos básicos. En las hipótesis y las variables se formula la hipótesis acorde al diseño de estudio y las variables con su definición operacional. El protocolo de investigación sigue una metodología estableciendo el diseño metodológico, el tamaño muestral, las técnicas de recolección de datos, las técnicas estadísticas para el procesamiento de información y finalmente aspectos éticos. ¿Cómo vamos a abordar la pregunta de investigación de un proyecto de investigación? Se van a identificar la pregunta de investigación evaluando estos 5 indicadores. ¿Por qué es un problema? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Tiene alguna solución conocida? ¿A quién le interesa resolverlo? ¿En qué tiempo y de dónde podría hacer la investigación y el análisis? Respondiendo a ello, vamos a refinar nuestra pregunta de investigación. Hay diferentes herramientas y características que debe tener nuestra pregunta de investigación. Dentro de las características, por ejemplo, el método Finer, nuestra pregunta debe ser factible, interesante, novedoso, ético y relevante. De igual forma, permite a través de una herramienta PICO establecer y refinar nuestra pregunta de investigación, la P de población, la I de intervención, la C de comparador, la O de outcome. En la parte inferior podemos observar, tanto para estudios experimentales y cuasi experimentales, se establece la herramienta PICO. Para estudios observacionales y analíticos, la herramienta PECO, y estudios descriptivos observacionales, población y resultado. La formulación de una pregunta de investigación, aquí hay un ejemplo: existe asociación entre el consumo del alcohol antes del acto sexual y la prevalencia de VIH, ITS en hombres marginalizados en 3 ciudades del Perú. ¿Qué vamos a medir? Lo que vamos a medir es la asociación entre usar alcohol antes de las relaciones sexuales y la prevalencia del VIH e ITS. ¿En quiénes? En hombres marginalizados, donde establecemos lo que es el lugar: Trujillo, Chiclayo y Lima, cuando establecemos el año durante el 2022. De igual forma, cuando nosotros realizamos un proyecto de investigación, evaluamos otras investigaciones para tener como referencia los diferentes antecedentes. Para ello es importante comprender las bases de datos, tanto en Scopus, en Web of Science, en PubMed, en Embase, Google Académico. Va a depender de la estrategia de búsqueda que empleemos para determinar dicha información.
Dentro del planteamiento de la estrategia de búsqueda, es importante definir los términos MESH o DES, los términos libres, y organizar una estrategia de búsqueda avanzada para encontrar dicha información. Por ejemplo, los términos MESH y los Medical Subject Heading se ajustan a las bases de datos de acuerdo a los términos que se van a emplear. El planteamiento de esta estrategia se va a combinar mediante operadores booleanos, OR, AND o NOT, y se va a refinar mediante los diferentes filtros metodológicos, los tipos de estudio que requiero encontrar, el tipo de población y la búsqueda se puede hacer más sensible o específica. Dentro del capítulo 1 que hemos visto en la estructura anterior, en la redacción de la introducción se debe establecer qué es lo que se sabe de la temática, qué es lo que se hará y qué se sabe en sí en base a las publicaciones de la temática abordada. La pregunta de investigación se redacta en forma clara y precisa, genera los objetivos de la investigación, permite orientar la hipótesis y también seguir una metodología en el plan. El objetivo se redacta en verbos en infinitivo, como se puede observar, describir, determinar, estimar, y se enfoca al estudio en parte de la metodología que se va a seguir. Se debe especificar si es tangible, medible o relevante la pregunta de investigación y se debe evaluar cómo se van a recolectar los datos al momento de ejecutar un proyecto de investigación. Dentro de la justificación se evalúa esta importancia de la investigación, la viabilidad y las limitaciones de la investigación. Dentro del capítulo 2 abordaremos las bases teóricas, en este caso los antecedentes que han sido publicados por otros autores. Organizaremos un esquema temático y también organizaremos algunos términos desconocidos o comunes. Dentro del capítulo 3 abordaremos tanto la formulación de la hipótesis, la formulación de las variables y la definición de estas acorde a nuestra pregunta de investigación o a nuestro instrumento de investigación que vamos a medir. Y aquí se pueden observar las variables. Estas se pueden clasificar según la función o relación causa-efecto, cuando hay variables independientes, variables dependientes o variables intervinientes. Según la naturaleza de estas variables pueden ser cualitativas o categóricas, que pueden ser nominales o ordinales, o cuantitativas o numéricas, discretas o continuas. También se evalúan las escalas de medición de estas variables. Pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. En el capítulo 4 vamos a ver la metodología que sigue un proyecto de investigación, tener en claro bien el diseño de estudio. Los investigadores han planteado una intervención para que sea experimental, o si no tiene una intervención, es observacional. Dentro de los estudios experimentales pueden ser ensayo clínico aleatorizado o cuasi experimental acorde a la asignación al azar. A diferencia de los observacionales, evalúa relación entre las variables. Si evalúa, es un estudio analítico y si no, es un estudio descriptivo. Dentro de los estudios analíticos se puede evaluar si se mide primero la exposición y luego el desenlace, es un estudio de corte, y si se mide a la vez la exposición y el desenlace, es un estudio transversal, pero si se mide primero el desenlace y luego se averigua la exposición,
es un caso y control. Dentro del tamaño de la muestra que se solicita en un proyecto de investigación, se debe evaluar el muestreo o la selección de la muestra, ya sea mediante diferentes técnicas, si es probabilístico, no probabilístico. Si es probabilístico, un muestreo aleatorio simple, un muestreo aleatorio sistemático o un aleatorio estratificado, o también puede ser por conglomerados. A diferencia, si no es probabilístico, un muestreo por cuotas, un muestreo opinático o intencional, o un muestreo causal o incidental. También se puede realizar un bola de nieve o en cadena, acorde a cómo te planteas realizar el muestreo. Aquí hay diferentes técnicas para la recolección de datos que puedes plantearte en tu proyecto de investigación y la forma de medición de tus variables, ya sea métodos de recolección primaria o métodos de recolección secundaria. Los métodos de recolección primaria, y tenemos encuestas, cuestionarios, entrevistas, y los métodos de recolección secundaria tenemos lo que es los informes, los resúmenes, las declaraciones, entre otros. Las diferentes medidas que se pueden plasmar en el análisis que se va a realizar luego de haber ejecutado el proyecto pueden ser encontrar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición relativa. Pueden realizarse, en este caso, para variables cualitativas, un diagrama de barras, diagrama sectorial o pictogramas. Cuando hay variables cualitativas, variables, en este caso, cuantitativas discretas, puedes realizar un diagrama de barras, tallo y hojas. O si es variables cuantitativas continuas, un histograma o polígono de referencias. De igual forma, se puede especificar si se va a realizar un análisis univariado, bivariado o multivariado. No hay que olvidar especificar en un proyecto de investigación los aspectos éticos, qué institución aprobará nuestro proyecto de investigación, si se va a utilizar un consentimiento informado. Dentro del cronograma es importante establecer las diferentes fases y los avances acorde a los diferentes meses para que se pueda estandarizar y organizar el proyecto de investigación. También es importante un presupuesto, tener en cuenta el presupuesto de acuerdo a los servicios, insumos que va a requerir el protocolo en ejecución. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.